El modo enfoque es una de las nuevas características que ha llegado a Monster Hunter Wilds, y realmente es muy interesante porque cambia mucho la forma de juego. Cuando estás en el modo enfoque puedes pegar directamente en las heridas con un movimiento especial, pero uno de los avances más grandes que ha hecho el modo enfoque es que puedes reposicionar tus golpes. Esto cambia completamente el gameplay, ya que en unas armas tenés que tener una apertura segura para poder dar ese hit. Bueno, pues con el modo enfoque puedes reposicionar tu ataque y puedes garantizar el hit gracias al modo enfoque. Esto beneficia muchísimo a la gran espada, hacha cargada, incluso la espada larga con el rompeyelmos lo puedes reposicionar, y todos los golpes en combo también se pueden reposicionar gracias al modo enfoque. Esto hace que pegues mucho menos al aire y garantices más los hits. Ya más adelante que saque los videos de eficiencia de cada arma les explicaré qué beneficios tiene con el modo enfoque cada arma, así que más adelante estaremos revisando esto a profundidad. Pero el tema del día de hoy es: ¿se tienen que romper las heridas? ¿Las tengo que dejar? ¿Cuál es la forma más eficiente? Bueno, la respuesta es depende de cada arma. Así es, dependiendo con el arma es que si se rompan o no se rompan las heridas, ya que en algunos casos los motion values del movimiento de romper herida pues no son tan altos como los de otros. Por ejemplo, en el arco y en las espadas dobles, romper las heridas es bastante bueno, ya que vas a generar muchísimo daño. Pero en otros casos, como por ejemplo el martillo o la gran espada, es preferible no romperlo para que los golpes hagan más daño, ya que el daño que aumenta y como son golpes más lentos beneficia mucho más al arma. Así que romper la herida no siempre es una opción. También está la variable que si la herida te ayuda a cargar el arma. Por ejemplo, puede ser el hacha cargada para poder sacar el modo sierra, o también podría ser la espada larga para poder cargar una barra. De esta forma ayudarías a la rotación y aumentaría mucho más el daño. Así que realmente a ciencia cierta no hay una respuesta exacta de que si tienes que romper o no las heridas, sino depende de cada arma. Eso sí, si estás jugando en equipo se tendría que evaluar quiénes van a romper las heridas y quiénes no, ya que a algunas armas les beneficia mucho más. Por ejemplo, si está un arco o está unas espadas dobles, dejarles que ellos revienten las heridas para poder causar un poco más de daño al enemigo. Pero en el caso de que esté una hacha cargada, yo le dejaría de vez en cuando una herida para que pueda cargar su modo sierra. De esta forma sería la forma más eficiente de poder gastar de forma correcta las heridas. Pero ¿cómo se forma una herida? Bueno, las heridas hay dos formas de poder crearlas. La primera es dándole golpes directamente en una sola parte, y al pegar muchas veces en una parte se crea una herida. Después de que la herida está abierta va a estar recibiendo daño y después de un tiempo se cierra y se crea una cicatriz. Y si revientas la herida cuando está abierta puedes hacer un gran daño. Eso sí, en la beta estaba circulando un bug que cuando tú acumulabas muchísimas heridas y después las reventabas llegaba a ser 300 por cada herida. Eso quiere decir que llegas a hacer hasta 3000 de daño, cosa que se ha mencionado que este es un bug y se ha visto presente en un glaive insecto como en un hacha cargada. Pero posiblemente esto lo arreglen en el lanzamiento, ya que hacer 3000 de daño reventando heridas es una locura. Y la segunda forma de hacer heridas es con una cápsula cortante o una cápsula que genera heridas. Realmente desconozco el nombre y solamente sé que se pueden conseguir con los que parecen cocodrilos que están en los ríos y los lagos, y ellos te van a dar esa cápsula, y con esa cápsula vas a aumentar la probabilidad de que salga una herida. Así que si lanzas esa cápsula en el mismo sitio tienes una gran posibilidad de generar una herida, y de esta forma podrías hacer más daño en una circunstancia muy en específica. El tema de las heridas va a ser un tema bastante importante más adelante, ya que por el momento desconocemos cuánto es el daño que aumenta una herida, cuánto daño tienes que hacer para poder generar una herida, y esto irá saliendo conforme se vayan haciendo los data mining, y cuando salga esta información se las estaré informando. Ahora, si quieres saber cuál es el arma que más hizo daño en la beta, te voy a dejar este video en pantalla donde te pongo los tiempos que hicieron cada una de las armas en la beta, y de esta forma estamos evaluando su poder, así que vétela a checar para que revises todas las armas. Yo soy Erulas y muchas gracias por ver este video.